Y cuando venga otro y venga a pisar nuestra tierra, usted le dirá: bienvenido a esta tierra, es tierra de bendición. Chile es tierra generosa. Chile es tierra que abraza al extranjero. Chile es tierra que trae sanidad. Chile es tierra de familia. Chile es tierra de hijos. Chile es tierra de generaciones. Chile es tierra de gente buena. Chile es tierra bendita. Chile es tierra amada. Es el Edén que Dios soñó, así como dice la canción. Aprenda a hablar bien. He entendido de parte de Dios esta palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy, iglesia. Hoy que es un día muy especial y muy simbólico para nuestro país. Y creo que a propósito Dios me hace entender esto. Y esta es la palabra. Dios escoge, llama y bendice a quien quiere. Es un poco largo el título, pero que encierra esta palabra que hoy tengo que enseñarle a la iglesia. Dios escoge, llama y bendice a quien quiere. Esto es poderoso, es muy potente. Lo primero que vamos a ver y que tiene un directo beneficio sobre nosotros es que Dios amó al hombre. ¿Sabías tú que Dios amó al hombre? Dice Juan 3:16, y usted me lo va a decir de memoria seguramente. Porque de tal manera muy bien, lo dijeron perfecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, y cuando Dios dice amó al mundo, es que amó a la humanidad, amó al hombre. Y amó al hombre a pesar de que el hombre no le retribuyó con el mismo amor, ni con la misma entrega. A pesar de que incluso lo menospreció, lo olvidó, Dios amó al hombre. Y ese amor sigue vigente a pesar de que el hombre no respondió a ese amor. Por eso Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 20, que usted también seguramente me va a decir de memoria, todos estos versículos que voy a decir hoy día son muy conocidos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ese amor sigue vigente hasta Apocalipsis, que es donde registra esta palabra. Y es tan vigente que ese amor de Dios no cesó. O sea, Dios decidió amar al hombre y contra eso no hay nada que se pueda oponer. Ahora, el hombre tiene en su mano la llave de darle paso a ese amor o cerrar la puerta a ese amor. Si tú le abres la puerta, dice Apocalipsis, Él va a entrar y se va a quedar a vivir contigo. O sea, será tu Dios, será tu Padre, será tu Señor y tú serás su hijo. Dios sigue amando al hombre, pero sigue siendo decisión del hombre recibir o no ese amor. Segunda cosa que Dios ama, te dije primero que Dios ama al hombre. Segunda cosa que Dios ama a sus hijos. Recuerda que antes de abrirle el corazón, como dice Apocalipsis, abrir la puerta a nuestro corazón y que Él entre, éramos criaturas de Dios. Fuimos creados conforme a imagen y semejanza de Dios, pero no teníamos el título de hijo. Y el título de hijo solo se adquiere cuando usted le abrió su corazón a Dios, dejó que Dios entrara en usted y lo reconoció usted como Dios y como Señor. Entonces, en ese momento, tienes el título honorífico de hijo de Dios. Y por lo tanto, otros derechos, otros beneficios y otra autoridad frente al mundo y frente a los cielos. Y Dios ama a sus hijos de manera especial. Otro texto muy conocido, Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos amó tanto que no solo amó al hombre y al género humano, sino que además a aquellos que decidieron por Él y lo incorporaron como Padre, Dios los llamó hijos y Dios amó y ama a esos hijos. De tal manera nos amó, dio a su hijo en la cruz. Pero luego que nosotros lo recibimos y tenemos el título de hijos, viene un amor especial. Dios ama a sus hijos y en esta casa
hay hijos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano conmigo, diga: yo soy hijo de Dios y soy amado por Dios. Tercera cosa que Dios ama al que hace su voluntad. Déjame leer para ti también otro texto conocido en Juan 14:23 que dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, vamos en escala, ¿no? Primero, Dios amó a toda la humanidad, dio a su Hijo. Luego, a aquellos que le abrieron el corazón y tomaron a Dios como su Padre y como su Señor, se transformaron en hijos. Y ahora Dios, a esos que llama hijos, los ama de una manera especial. Ahora bien, de esos hijos, aquellos que hacen la voluntad del Padre, es decir, obedecen su palabra y viven de acuerdo a su palabra, son amados especialmente. ¿Me va siguiendo, verdad? Son amados especialmente aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si tú eres de aquellos que hace la voluntad de Dios, si tú eres de aquellos que vive de acuerdo a la palabra de Dios, eres amado por Dios. Y te digo algo, no hay mejor cosa que ser un amado de Dios. No hay cosa más potente en la vida, no hay mejor cosa que te pueda ocurrir en toda tu vida que Dios te ame a ti. Yo quiero ser amado por Dios, por eso que pretendo vivir en su palabra, amo su palabra y he hecho su palabra mi palabra. Y sé que soy amado por eso. Pero mira, hasta ahora, estas tres cosas que te he hablado son condicionales. ¿Qué significa esto? Que esto se cumple siempre y cuando el hombre responda a Dios o a ese amor. Claro, porque si el hombre cierra la puerta, Dios no puede entrar. Si el hombre decide no hacer la voluntad de Dios, sino que la suya, entonces ya no tiene ese título de amor tan extraordinario del que habla aquí el Evangelio. ¿Me está entendiendo, verdad? O sea, hasta ahora, si bien Dios sigue determinado en lo mismo, todavía sigue dependiendo del hombre que esa palabra se cumpla totalmente sobre ellos. Yo decidí cumplirla, me imagino que tú también. Y si no lo has hecho, es el momento que decidas vivir bajo el amor de Dios. No hay mejor cosa que vivir bajo el amor de Dios. Pero hasta ahora son todos amores condicionados que dependen del hombre, activarlos o no. Pero hay un amor eterno que no depende del hombre. Hay un amor y un estado de bendición que no depende del hombre. Es algo que Dios decidió amar para siempre, independiente del hombre. Lo que hasta ahora te dije depende del hombre. Lo que ahora te diré no depende del hombre. Déjame leer para ti Efesios capítulo 5 verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿a quién amó? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Jesús siempre amará a la iglesia, siempre. Y no está condicionado, y cuando dice iglesia, está refiriéndose a todos aquellos que han creído en Cristo y han abierto su corazón y toman la forma y viven en el formato del diseño de lo que es iglesia, o sea que es la iglesia en el mundo. Jesús nunca dejará de amar a su iglesia. ¿Alguien dice amén por eso? Bendito su nombre, porque no depende del hombre. Este amor no depende del hombre, porque Jesús amó. Y no solo que quedó ahí, dice ahí, se entregó a sí mismo por ella. Y ahora quiero hablarte de esos amores que están dados por algo que Dios escogió a su soberanía y a su voluntad. Y lo que quiero mostrarte ahora es que Dios ama a sus ungidos. Dios ama a sus ungidos. Hubo un hombre muy temeroso, un hombre que se tuvo que criar fuera de su familia, en un contexto histórico, cultural, costumbres que no eran las suyas. Le tocó vivir con una familia que no era la suya.
se crió en un lugar que no era lo suyo, con amigos que no eran los suyos, creció allí. En realidad fue de emergencia, hubo que hacerlo sí o sí. Él comenzó a crecer, se desarrolló, estudió allí, pero siempre añorando lo que él fue en algún momento. Y cuando él quiso hacer su vida, se equivocó en el camino, tomó una decisión tan mala en el momento que tuvo que terminar saliendo y yendo hacia otro lugar. Y cuando estaba en ese lugar muy lejos, estando allí tratando de huir de su pasado, Dios lo llama, Dios lo unge, Dios lo escoge y lo escoge para que sea el libertador de su pueblo, nada más y nada menos, para que sea el hombre que saque a Israel de la esclavitud de Egipto. Me refiero a Moisés. Moisés que había asesinado, Moisés que venía huyendo, Moisés que tenía un pasado. Dios lo escoge, Dios lo llama. Este Moisés que le costaba hablar, este Moisés que no le gustaba el liderazgo, este Moisés que tenía tartamudez, este Moisés que no pensaba en hacer algo ni que Dios contara con él, pero como Dios es soberano y escoge a quien quiere y ama a quien quiere en su soberana voluntad, lo escogió a él. Lo llama, lo unge, lo empodera y lo envía a sacar a su pueblo de Egipto. Y sucede en el camino de la salida de Egipto que entre los suyos hubo quien no entendió la decisión de Dios y cuestionó la decisión de Dios. Lo peor que eran sus más cercanos. Y llegaron a decir esto en Números capítulo 12, versos 6 al 9. Dios llama a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, que habían estado cuestionando el por qué Dios elige a Moisés. Y Dios le dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya ante vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Dios, por alguna razón que yo también no conozco y que a mí me impresiona, Dios elige a sus siervos como Él quiere. Y a esos que Dios eligió y consagró al ministerio, los llamó y los ungió para hacer de ellos un hombre o una mujer de Dios. Está en su soberana voluntad y Dios decide respaldarlos. Y cuando Dios unge a alguien y lo llama, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos más que alinearnos detrás de ese llamado. No podemos cometer el error que cometieron aquellos que conocían la humanidad de Moisés y que cuestionaron la humanidad de Moisés, que había hecho esto y lo otro y acá y allá, y no miraron con los ojos correctos, porque cuando Dios escoge a alguien, Dios no se equivoca. Uno podrá cuestionarlo. Te digo algo, yo mismo me cuestioné el llamado al principio. Yo no sé si me hubiese elegido a mí mismo para ser pastor. Yo no sé si hubiese pensado en mí para esta tarea. Pero Dios, que sabe más, decidió hacerlo. No digo esto en términos apologéticos. Digo esto en términos de que tú aprendas que cuando Dios escoge a alguien, lo ama, lo bendice y lo respalda. Y eso no cambia. No cambia, querido. Te lo tengo que decir, te lo tengo que enseñar. David, el rey David, lo entendió bien. Él le tocó vivir la peor etapa de Saúl, su antecesor, el rey Saúl, que fue un ungido, porque Dios lo ungió a través de las manos del profeta para ser rey de Israel. En la última etapa de Saúl, Saúl comenzó a hacer cosas incorrectas. Estaba con un espíritu contrariado, estaba muy complicado, aún incluso celoso de David. David fue perseguido por Saúl en muchas ocasiones. Y en un momento David tuvo
la oportunidad incluso de quitarle la vida a Saúl. Pero él dijo una frase que quedó escrita en la Biblia y que hasta el día de hoy nos recuerda del valor de un ungido. Y él dice: líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido. Él pudiendo hacerlo y teniendo las razones, porque las tenía. Mira que Saúl lo quería matar. No es que tenía mala onda, no, lo quería matar. Le había tirado las lanzas, le había echado el ejército. Él estaba arrancando, o sea que ahí era literal. No era que habló mal, posteó una foto. No. Aquí literalmente lo quería matar. Pero él entendió que lo que Dios ungió, él no podía salir a cuestionar a Dios. Pero pastor, y entonces todo lo que se equivocó Saúl, esto está en la soberanía de Dios. Dios se entenderá con Saúl. Dios se entenderá con aquel que teniendo la unción y el llamado, hace lo incorrecto o lo usa de mala manera. Dios se entenderá, Dios es justo. Pero no nos toca a nosotros tocar lo ungido ni salir a pelear aquello que Dios consagró. Te enseño esto para que sepas que Dios ama a sus ungidos. Y que tengas mucho cuidado siempre cuando con liviandad quieras levantar tu mano o hacer una acción que no corresponda. Recuerda, Dios ama a sus ungidos. Dios amó a Moisés. Moisés también se equivocó porque era persona, era hombre. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero Dios lo hizo morir en honra a Moisés. Tanto que incluso cuidó su cuerpo hasta el final, para que el enemigo no reclamara su cuerpo. Alguien leyó esa historia, ¿verdad? Dios respeta. Hay algo que Dios tiene tan maravilloso, tan increíble, que a mí al menos me llama mucho la atención, de cuando Dios ama a sus ungidos. Y cuando tú aprendes a amar eso, estás amando lo que Dios ama. De verdad, no de palabras, sino que de verdad. Cuando amas la iglesia, estás amando lo que Él decidió amar. Cuando tú cuidas la iglesia, estás cuidando lo que Él decidió amar. Cuando tú te preocupas de que la iglesia esté sana, es que esté fortalecida, que la iglesia avance, lo que estás haciendo es amar lo que Él decidió amar. Por eso es que no es menor que tú entiendas que hay amores eternos de parte de Dios a la iglesia en este caso. Y hay algo en particular. Dios ama a Israel. Te tengo que enseñar esto, iglesia. Dios ama a Israel. Isaías capítulo 43 verso 1 dice: pero Jacob el Señor te ha creado. Israel, esto es lo que dice el que te formó: no tengas miedo, porque yo te he librado. Te puse tu nombre y me perteneces. Iglesia amada, tengo que enseñarte que Dios ama a Israel. ¿Por qué amó a Israel y por qué Dios quiso amarlo? Porque Dios es Dios. Y porque Dios es soberano. Mira, Israel es como su primogénito. Dios ama de una manera especial a Israel. Y Él quiso traer la salvación al mundo a través de Israel. Yo no voy a salir a pelear eso, querido. Yo no voy a salir a cuestionar. No le voy a enseñar a Dios a hacer las cosas. Dios es Dios. Y Dios sabe lo que hace. Y yo voy a amar lo que Él ama. Israel es su primogénito y eso nadie la puede cambiar. Es la niña de sus ojos. ¿Sabe cuánto Dios ama a Israel? Si tú analizas la historia de Israel, vas a descubrir que por mucho tiempo fue esclavizada. Por mucho tiempo fue conquistada por otros imperios. Y es la historia más actual. Estando el pueblo en una nación que todos conocemos, Alemania, se quiso exterminar a los judíos con el holocausto, que fue tan trágico que hasta el día de hoy se recuerda. ¿Sabes que nunca pudo ser exterminada? ¿Sabías tú que hubo una guerra contra Israel de todos los países que estaban alrededor y no lo pudieron vencer? ¿Sabes por qué? Porque Dios decidió amar a Israel. Y eso no va a cambiar a pesar de que Israel se olvide de Dios. A pesar de que hayan israelitas injustos. A pesar de que en la historia a veces Israel
adoró a otros dioses y vino castigo, vino en consecuencia. Por eso te digo, tranquilo, Dios se encargará, los platos rotos los pagarán ellos, pero hay algo que no cambia, que Dios ama a esa nación. Dios ama a Israel. Mira lo que Dios dice en Números 24, verso 9. Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Dios determinó ya en los cielos esto y no se puede cambiar. Me llamó la atención cómo la nación de Estados Unidos cuida tanto a Israel y es un aliado estratégico con Israel de años. Me llamó la atención porque tuve la oportunidad de participar en una conversación donde estuvo la antigua embajadora de Israel y estaba ahí un agregado del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de cuidar a Israel en las naciones, no teniendo la razón, porque no tienen la razón, tienen tanto para preocuparse que ellos tienen un funcionario que cuida el bienestar de Israel y cómo es en el mundo todos los movimientos antisemitas y todo lo demás. Te digo algo, con todos los errores que tú me digas que tienen, no me gusta la política, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de principios espirituales. Si hay algo bien que ha hecho Estados Unidos, es bendecir a Israel. Y por bendecir a Israel, ¿qué ha obtenido a cambio? Dime, ¿cuál es de las potencias mundiales más grandes que hay en el mundo? ¿Cuál es de las economías más fuertes que hay en el mundo? Es que la palabra se cumple, querido. Bendito el que te bendice, maldito el que te maldice. Con pena leímos en estos días cómo nuestra nación desestimó las cartas del nuevo embajador. Cuando eso sucedió, muchos oramos porque entendimos detrás de esto algo espiritual. Y no estoy hablando de política, no me interesa. Usted nunca me escuchó hablar aquí ni de derecha ni de izquierda, de que usted tiene que ir por esto o por el otro. No, yo estoy hablando ahora de principios espirituales. Y aquí se transgredió un principio espiritual. Por eso que el pueblo de Dios sé que se levantó a orar y finalmente creo que está en el proceso o ya se retractó ese desaire que se hizo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un efecto espiritual. Y aquí hay gente que amamos a Israel. Y aquí hay gente que bendecimos a Israel, los que entendemos la palabra del Señor. Y yo quiero que entiendas algo, que cuando tú bendices lo que Dios bendijo, tú eres un bendito. Así que si quiere acompañarme, levante su mano conmigo y vamos a bendecir a Israel. Padre, en el nombre de Jesús, este pueblo manantiales en la nación de Chile, nos decidimos y abiertamente bendecimos a Israel. Israel, te bendecimos. Bendecimos tu ciudad, bendecimos tus calles, bendecimos tu gente, bendecimos tu nación y sus autoridades. Israel, te bendecimos. Manantiales Santiago te bendice en el nombre de Jesús, Israel. Y decimos amarte aún sin conocerte. Y declaramos que muchos conocerán de Jesús. Aquellos que no han tenido la luz para entender la palabra, entenderán que en Jesús hay salvación. Aún en la nación donde Dios escogió nacer a su Hijo, allí incluso esos lugares verán salvación. Te bendecimos, Israel. Bendecimos tu economía, bendecimos tus relaciones comerciales, bendecimos tus relaciones diplomáticas, bendecimos tus proyectos de desarrollo, bendecimos a tus niños, bendecimos a tus jóvenes. Bendecimos las familias, tanto de las que viven en Israel como de las que están esparcidas en diferentes lugares de la tierra. Les bendecimos, Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien dice amén conmigo? Tengo un sueño en mi corazón de algún día viajar a esa tierra y caminarla y ver allí in situ lo que Jesús hizo en esas calles. Qué poderoso, ¿no? Qué increíble. Pero aún sin estar allí, yo amo ese lugar.
y amo esa nación. Y cada vez que he tenido la oportunidad de bendecirla, la bendigo. Y usted aprenda a hacer lo mismo. Bendiga lo que Dios amó y abrace lo que Dios abrazó. Pero te tengo otra noticia. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Y qué se celebra hoy día? El día de la independencia de Chile, las fiestas patrias. Y otra cosa que te tengo que decir: Dios ama a Chile. Yo pensé que habría un aplauso, un grito desenfrenado. Dios ama a Chile. Se lo digo de nuevo: Dios ama a Chile. ¿Por qué puedo decir esto? ¿Sabe por qué? Hay algo que Dios tiene con las tierras y con las naciones. Hoy en particular hablo de Chile, porque es el día de su independencia. Pero Dios miró a Chile y en el año 1800 y algo dijo: voy a traer un avivamiento a esta tierra. Cuando un avivamiento toca una tierra, esa tierra es de alta estima a los ojos de Dios. Y Dios trajo un avivamiento a Valparaíso que hasta el día de hoy ha tenido frutos. Y eso es algo que Dios respeta. Por eso que te digo que Dios ama a Chile. Pero luego vinieron estos últimos 20 años a nuestra nación. Y en estos últimos 20 años hay dos palabras dichas proféticamente a nuestra nación. Una de ellas fue que Chile es tierra de fuego del Espíritu Santo. Y la otra palabra dada a esta tierra es que Chile es columna vertebral del avivamiento sobre América. Esta palabra fue dicha. Y cuando Dios dice una palabra, no hay quien pueda ir en contra de esa palabra. Por eso que yo me afirmo de esta palabra y oro por Chile. Oro por todo lo que nos pasó en estos años complicados, difíciles, social, económica y políticamente. Y he dicho: Señor, hay una palabra. Hay una palabra. Esta tierra no puede ser maldecida. Esta tierra no puede ser maltratada. Señor, y si nos equivocamos, si hicimos mal, te pedimos perdón. El domingo pasado oramos por Chile. El domingo pasado nos humillamos delante de Dios y oramos por nuestra nación. Y Dios hizo su parte. Porque sé algo, que a pesar de todo lo que pueda pasar, que a pesar de todo lo que pueda venir, que a pesar de la crisis que podamos estar atravesando, su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá. No hay quien pueda maldecir lo que Dios ya bendijo. Alguien dice amén conmigo. En la antigüedad, un rey perverso que trajo a un profeta dijo: ven, maldice a este pueblo. Mira, te lo quiero leer. Números capítulo 23, versos 19 en adelante. Y cuando el profeta se pone a tratar de maldecir al pueblo que querían maldecir a Israel, diga conmigo: cuando Dios bendice, no hay diablo que maldiga. Ahora dígalo para usted: cuando Dios me bendice, no hay diablo que pueda anular esa palabra. Dice el profeta: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. No me pidas que lo maldiga. No puedo maldecir lo que Dios llamó bendito. Y Dios llamó a esta tierra tierra de avivamiento. No, se lo digo de nuevo: no hay quien pueda maldecir esta tierra. Ni palabras, ni acciones, ni filosofías políticas, ni doctrinas de hombre. Porque hay una palabra sobre esta tierra, y la palabra que hay sobre Chile es
que Chile es tierra de avivamiento. Y contra eso no hay diablo que pueda venir. No hay quien pueda maldecir esta tierra. No hay quien pueda maldecir esta tierra. Y por lo tanto, ojo con lo que digas de tu tierra. Ojo con lo que digas de Chile. No puedes maldecir lo que Dios bendijo. El profeta no lo hizo. Tú tampoco lo hagas. No, es que Chile es esto y Chile es lo otro, y Chile aquí y Chile allá. Usted aprenda a declarar lo que Dios dijo de Chile. Ahora, no por eso ignoramos lo que está pasando. Claro que sabemos lo que está pasando, pero es que nosotros vemos con los ojos de Dios. Y cuando alguien le diga qué significa Chile, usted le dirá: Chile es tierra de avivamiento. Y cuando usted abrace a gente que vendrá de otras naciones a esta tierra, le va a decir: bienvenida a Chile, tierra de avivamiento. Y cuando venga otro y venga a pisar nuestra tierra, usted le dirá: bienvenido a esta tierra, es tierra de bendición. Chile es tierra generosa. Chile es tierra que abraza al extranjero. Chile es tierra que trae sanidad. Chile es tierra de familia. Chile es tierra de hijos. Chile es tierra de generaciones. Chile es tierra de gente buena. Chile es tierra bendita. Chile es tierra amada. Es el Edén que Dios soñó, así como dice la canción. Aprenda a hablar bien. Te digo algo y con esto termino. Dios para cada nación tiene una palabra en particular. Por eso Manantiales ha abierto pozos en la Argentina, porque Dios ama también esa nación. Y como Dios ama esa nación, nosotros hablaremos bien de la nación que Dios ama. Y Dios tiene una palabra en particular. Y si Dios decidió amar a esa nación, en esa nación hemos abierto pozos. Dios tiene algo con esa nación. Dios tiene algo con los Estados Unidos. Por eso bendecimos a Estados Unidos y hemos abierto pozos allí, porque Dios tiene una palabra sobre esa nación. Tú tienes que aprender a leer lo que Dios está haciendo, cómo Dios mira a las naciones y cómo Dios determinó. Hay palabras dichas que no pueden ser cambiadas. Y lo que Dios llamó bendito, tú no lo puedes maldecir. ¿Te has preguntado por qué Dios hizo nacer Manantiales acá en Chile? Pudo haber sido en cualquier otro lugar, pero Dios decidió hacerla nacer aquí. Y Dios decidió que aquí, en Santiago, fuera la casa donde todos comenzáramos y se gestara. Dios tiene amor por la tierra. Hay palabras decretadas y que Dios reconoce.